El primer punto de la introducción se centra en identificar al profeta Zacarías. Su descendencia, pues entendemos que es nieto de Indo, que era ciertamente reconocido como un sacerdote o linaje del sacerdocio dentro de los levitas para ese tiempo. También tenemos que entender que no solo el abuelo lo podía identificar a Zacarías como un sacerdote, sino también en el tiempo ya del regreso, él contaba entre los levitas, y Nehemías y también Esdras reconocen que realmente él era un levita, que era sacerdote, pero en este caso también Dios le otorgó la asignación de profeta. Entonces era un sacerdote profeta. Esto es importante entenderlo porque dentro de Israel todo eso se respeta, digamos, el linaje, todo eso se entiende. Dentro del Antiguo Testamento hay cosas que a veces entiendo que, digámoslo de esta manera, son curiosidades que a mí me nacen. Digamos, si los judíos no reciben a Cristo como el Salvador, ¿cómo interpretan entonces esta parte de Zacarías? Digamos, Zacarías empieza a hablar de Cristo, empieza a hablar de que va a venir, empieza a decirnos que viene Cristo. Entonces, si ellos hasta acá no entienden, es una forma de hablarlo, realmente cuál es la interpretación de Zacarías. A mí, en mi parecer, podríamos decir, en mi instrucción con Dios, este libro de Zacarías me ayudó a entender lo importante o la importancia de Dios en cuanto a decirnos que Cristo venía. Digamos, cuando les dice que ellos son simbólicos y les dice que va a venir el renuevo, va a venir el verdadero, créanme, eso es como que alguien dijera, mira, te voy a dejar encargado de una empresa, pero va a venir mi hijo. Ten cuidado, pórtate bien, hazte esta cosa porque va a venir mi hijo y a él yo le voy a entrar a la empresa. Algo así más o menos. Entonces, lógicamente, digamos que yo sea gerente de una empresa, voy a estar pendiente, porque va a venir el hijo, un día de esto va a venir y es el dueño. Entonces, esa preocupación era algo que le tenía que nacer en Israel. Era algo que ellos tenían que hacer porque lo estaba haciendo un sacerdote profeta. Entonces, pero Dios sabe, como dice, a los suyos vino, más a los suyos no recibió. Entonces, Él está hablando de algo, de una capacidad que a ellos no les dio. Pero dice, más a aquellos que le recibieron les dio potestad. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Nos dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces eso a mí lógicamente me alegra, le doy gracias a Dios. Yo quisiera que Dios hiciera que todo el mundo reconociera esto, pero sé también que solo Él le va a dar la capacidad a los que los hace o les da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esa parte realmente no me puedo meter, es de Dios y no puedo cambiarla. Zacarías fue un contemporáneo más joven que el profeta Ageo. Esdras afirma que ambos fueron profetas que animaron a los judíos en Judá y en Jerusalén, según Esdras 5:1. Profetizó Ageo y Zacarías, hijo de Indo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, a continuar la construcción del templo en los días de Zorobabel. Como resultado del ministerio profético de Zacarías y Ageo se complementó y se dedicó el templo entre los años 515 y 516 a.C. En el punto 2 de Zacarías, digamos, el trabajo de Zacarías era animar al pueblo para que terminaran el templo porque venía el Hijo de Dios. Digamos, en sí el objetivo era que el templo estuviera construido. Voy a hablar esto no por atacar a los judíos, sino que es una parte que necesito hablarla porque yo creo que de alguna otra manera Dios está utilizando mi boca para dar a entender a aquellos que deben entender. Uno, hoy en día hay una idea dentro de Jerusalén porque saben que Cristo viene, porque para ellos no ha venido para ellos, pero para nosotros sí. Entonces están como que preocupados por terminar el templo para que venga el Mesías. Ojo, si el templo fue preparado
y Dios utilizó a Zacarías, ¿por qué estaría hoy en día Dios volviendo a construir el templo cuando ya Cristo vino? Lo hablo de esta manera porque es algo que ellos necesitan ver, es algo que ellos necesitan entender. Y es algo que nosotros también tenemos que entender porque hay ciertos cristianos que apoyan esa idea. Cristo, cuando el templo esté terminado en Jerusalén, dicen ellos, entonces eso anuncia la venida, y ahí está la iglesia pendiente de que el templo de Jerusalén se termine. Les cuento, el templo de Jerusalén ya se terminó y fue en el tiempo de Zacarías y fue 516 a 515 años que se terminó antes de que como que dice, ese templo que hoy en día algunos apoyan que Israel va a construir para esperar a Cristo, les cuento, ya fue construido. Y fue 516 o 515 años antes de Cristo. Como que dice, pasaron esos 516 o 515 años para que Cristo viniera. La pregunta es, ¿por qué hoy en día algunos cristianos evangélicos seguimos en lo mismo? No podemos hacer eso. El templo que nosotros necesitamos cuidar es nuestro cuerpo. Ese es la conexión con Dios, la espiritualidad. Eso es lo que nosotros debemos, no estar viendo si físicamente Jerusalén vuelve a ser otro templo. No, nosotros debemos estar ocupados. Por eso dice, velad, porque no sabéis la hora. Entonces, Él nos está diciendo a nosotros y nos da una ordenanza a nosotros. Digamos, para aquel entonces, al pueblo de Israel necesitaban saber que cuando construyeran el templo es porque ya el Mesías venía. Esa era una señal anterior. Hoy en día la señal para nosotros, la iglesia, es que estemos velando y que nosotros estamos pendientes y ocupados en nuestra salvación. Eso es, digamos, ya no es un templo físico. Tenemos que entender esto para que vayamos comprendiendo lo que realmente nos quiere dar a entender la Biblia y nosotros estamos ocupados en lo que Dios quiere que nos ocupemos, no en que otros quieren que nos ocupemos. Autor Zacarías, tema la terminación del templo y las promesas mesiánicas. En el autor y tema encontramos de que Zacarías definitivamente es el autor de este libro, ya que el Señor lo inspiró para que lo escribiera y dejara algo que nos hiciera hoy constar respecto al mensaje que Dios traía para esa generación. En el tema, lo primero que vemos y encontramos acá es que Dios utiliza a Zacarías para animar al pueblo a terminar el templo. Entonces, Ageo anima a que inicien a construir el templo. Zacarías, utilizado por el Señor, anima a que terminen el templo, y lógicamente ellos, al terminar el templo, se encontraron en una situación donde el templo ya estaba terminado, pero el Mesías no aparecía. Entonces, Zacarías también es utilizado para darnos ciertas claves y poder así reconocer al Mesías. Y uno de los caracteres que nos habla que el Mesías tendría era que iba a ir sentado en un asno. Y fue así como el Señor Jesús tuvo la entrada triunfal a Jerusalén, y en eso nos hace que Él estaba cumpliendo lo que Zacarías estaba o había profetizado en el pasado, que el Mesías así llegaría a Jerusalén, no militarmente, no sobrenatural, en el aspecto de que en forma de Dios podríamos decir, sino que la forma en que Él venía era humana, como el Cordero de Dios, como el Rey, pero no físico, sino espiritual. Eso es lo que realmente entendemos, porque estableció el reino de los cielos en esta tierra y lo hizo en Jerusalén, y sucesivamente ha llegado a todas partes de la tierra. Eso es lo que entendemos con el autor y el tema. Propósito. El doble propósito de Zacarías al escribir corresponde a las dos partes principales del libro. 1. Los capítulos 1 al 8 se dio para animar al remanente judío en Judá a continuar la construcción del templo sin dejar hasta que se complementara la tarea. Zacarías 8:3. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. En el propósito, el primer punto, no entendemos que Zacarías es utilizado
porque lo que quiere dar a entender, estamos hablando desde el capítulo 1 al capítulo 8, si no estoy tan mal, así es. Entonces, en estos puntos nos está animando, está animando a Israel que iniciaran o siguieran con la construcción del templo sin dejarlo de hacer hasta que esté mal. Como que dice, era una meta, era una misión, era una idea, era un objetivo. Ese era lo que Dios le había encomendado a Zacarías, y Zacarías necesitaba hacer un trabajo progresivo para que el pueblo de Israel recibiera este mandato, esta orden, y se animara a hacer lo que le tocaba que hacer, porque era el mandato de Dios. Pero también, de cierta manera, les está diciendo que Dios los va a restaurar y que Dios haría grandes cosas. Como lo entendemos en Zacarías 3:8. Así dice Jehová: yo restauraré a Sión. Digamos, el trabajo de Dios o el objetivo por el cual el Señor estaba llamando a Israel era animarlos que al terminar el templo, el plan o lo que seguía era la restauración de Israel. Ahora bien, ¿a qué restauración se estaba refiriendo? Digamos, la mayoría, cuando interpretan o ven esta parte de la Biblia, creen que la restauración era física. Digamos, la restauración que el Señor estaba hablando era Él. Era el hecho de que Él viniera a la tierra. ¿Por qué? Porque dice: y morarán en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Ahora, ciudad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. ¿Por qué yo reconozco a Jerusalén como la ciudad de la verdad? Porque la verdad es Dios, la verdad es Cristo. Él es el rey de Jerusalén y de toda la tierra, y que la verdad surgió primero en Jerusalén, se manifestó en Jerusalén, y consecutivamente llegó hasta los confines de la tierra, que es donde nosotros estamos. Y es ahí, por ello es que nosotros debemos reconocer a Jerusalén como la ciudad de verdad, pero no por su restauración física, sino por Cristo, que es la verdad. Y dice: y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Digamos, el hecho de que Dios se manifestara en Jerusalén, el hecho de que el Espíritu Santo se manifestara en Jerusalén, inclusive la venida del Espíritu Santo, el primer suceso así masivo, magnífico, es en Jerusalén. Le acontece a los discípulos. Ahora, al entender eso, como que dice, cuando el Espíritu Santo se manifestó, venía a manifestarse con un objetivo progresivo de santidad, no solo en Jerusalén, sino consecutivamente hasta los confines de la tierra. Entonces, por ello es que nosotros reconocemos primero a Jerusalén como la ciudad de verdad, pero también el monte de santidad, como que dice, el monte donde se origina la santidad y consecutivamente llega a los confines de la tierra. Entonces, necesitamos comprender todo ello, que la restauración que el Señor estaba prometiendo a través de Zacarías no era física, era espiritual, que es la más importante, porque créanme, ¿de qué serviría que Jerusalén tuviera una restauración física si no tuviera la verdadera restauración, que es la espiritual? Pero el Señor en sí no estaba enfatizado o no quería realmente revelar una restauración física, sino era espiritual, que es la más importante, de la cual recibimos de Dios. 2. Los capítulos 9 al 14 se dieron para animar al mismo pueblo que, después de contemplar el templo, se sintieron desanimados cuando el Mesías no aparecía de inmediato, y para revelar lo que significa cuando el Mesías venga. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. En el segundo punto del propósito nos centramos en la parte donde el pueblo termina el templo y viene el desánimo. Tenían razón. Digamos, si alguien estaba en los 70 años, lo que más esperaba él, ya que está en una edad casi terminal, era, antes de morir, por lo menos contemplar la venida de Cristo. Digamos,
Imaginarse que el templo, bueno, la mayoría de Jerusalén, me imagino, estoy imaginándome, que así lo tomaron porque lógicamente después se ven desanimados. Si nos damos cuenta, hoy nosotros nos damos cuenta que tuvieron que pasar entre 516 y 515 años para que Cristo viniera a la tierra. Digamos que el de 70 años se desanimó, el de 60 y consecutivamente vamos hacia atrás, el de 20 se animó, bueno, ahí ya no había nadie más 80, 90, 100 es probable, pero de ahí en adelante se seguía hablando de que el Mesías iba a venir, pero no venía. Un suceso que también se está marcando hoy en día y que se va a marcar en la segunda venida de Cristo según Pedro. Eso lo vamos a entender cuando ya leamos la carta a Pedro. Digamos, el centro en el cual se centra, la redundancia, Pedro, es porque la segunda venida del Señor será tardía, digamos, no va a ser rápido, va a haber un gran espacio, una gran extensión, de tal manera que muchos dudarían e inclusive ya no creerían porque ya ha pasado demasiado tiempo. Entonces algo así estaban viviendo ellos y lógicamente no venía el Mesías. Y lo que realmente entendemos acá también es lo que está en Zacarías 9:9, porque le dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo, Salvador, porque venía a traer salvación espiritual, restauración espiritual, humilde y cabalgando sobre un asno. Yo sé, bueno, para ese entonces no sé cómo recibieron ellos eso. Porque cuando ya Cristo entró a Jerusalén, no todos lo recibieron, no todos lo reconocieron como rey. Una parte sí lo hizo, otra parte no. Lo importante acá es que hoy en día se sigue diciendo en muchas partes que Jerusalén y toda la mayoría sabemos que Israel no lo recibió, no lo recibe, no todos, porque hay una parte que sí lo recibe, pero no lo dice. Entonces tenemos que entender que realmente Él vino en un asno, era necesario que entrara un asno para que esta parte de la profecía se cumpliese. Y hoy en día todos nosotros, gracias a Dios, reconocemos su primera venida, entendemos su primera venida y lógicamente su primera venida era salvarnos, ser crucificados y salvarnos de la muerte, del pecado y ser el salvador del mundo, que hoy en día sabemos que lo es y lo recibimos como nuestro y único y suficiente salvador, que es lo que nos da la facultad de ser hechos hijos de Dios y tener acceso a lo que Dios tiene para nosotros y todo lo que Él nos ha preparado para que nosotros disfrutemos hoy en día lo que nos toca que disfrutar en cuanto a los asuntos de Dios, la verdad, la restauración, la santidad y la alegría que el Espíritu pone, porque la restauración es una realidad en nosotros.